buenas tardes. Esta es la presentación de nuestros dispositivos VistoQuantic. Nuestros dispositivos VistoQuantic son una tecnología que hemos desarrollado en los últimos 20 años en este tipo de dispositivos, que es a través de cristal, a través de vidrio, de silicio, poder lograr máquinas de funcionamiento radiónico igual a las convencionales que conocemos, pero con una estructura superior en amplitud, en potencia, en funcionalidad, en tiempo y en capacidad de acción, ya que no se pueden deteriorar, no se pueden desgastar, pueden ser utilizadas dentro de agua con homeopatía y varias virtudes más que tienen. Para comenzar, vamos a empezar por una parte que me parece más que sumamente importante, que es comprender qué es la radiónica, que no tiene nada de nuevo, que la palabra todavía no es muy conocida, pero que es la base en la que estos dispositivos están en su funcionamiento, en sus hechos comprobados. La radiónica, que se denomina ciencia del futuro, se basa en un solo hecho. Todo está hecho de energía y solo la energía se renueva, se corrige o se transforma. La radiónica es un método científico que permite explorar, integrar, diagnosticar, equilibrar o curar campos etéricos o sutiles, electromagnéticos y energéticos de los cuerpos o estructuras físicas o biológicas. No biológicas también. Podemos también actuar sobre materia química o materia no orgánica, ya que es un campo electromagnético, permitiendo la exploración en profundidad de los sistemas que forman a la existencia material. La radiónica nos permite, mediante una función que luego vamos a ver, decodificar en frecuencias o en números o en gráficos cualquier sustancia o cualquier nivel de éter que exista en nuestra realidad. La radiónica es un método de análisis y en su forma también de reequilibrio, ya que puede corregir, basado sobre los principios de la bioenergía, la electrofísica y la electrónica, apoyado en la ciencia de la radiestesia, la que indudablemente tiene como base las capacidades psíquicas y las actitudes mentales del médico o técnico en radiónica. Es importante esto, en su momento por lo menos lo era, en los principios de la radiónica en los años 30, solamente se podía medir por test cinético o por radiestesia, o sea, una persona con un péndulo. Hoy en día no, hoy en día tenemos máquinas que pueden hacer testeos biológicos y bioenergéticos, que denominamos Quantum, Melibra. Hay cierta cantidad de máquinas en el mercado electrónicas controladas por ordenador que pueden medir cualquier campo energético, adquirir la frecuencia de cualquier tipo de sustancia que pongamos sobre ella, emitirla e incluso hacer pruebas de resonancia entre una persona y ese elemento. O sea, algo que parecía magia en su momento, hoy es algo perfectamente técnico, perfectamente conocido y que funciona dentro de una máquina coherente que es un ordenador. Este es el método antiguo, que es el método que a mí más me gusta, en realidad la radiónica antigua, que es una persona frente a una consola con unos presets, con unos potenciómetros, haciendo investigación sobre diferentes frecuencias, y lo único que hacía es que cuando resonaba lo que se medía con lo que la persona preguntaba mentalmente, había un pad de goma aquí, y solo con rozar la mano, cuando era correcto, se detenía. Sencillamente por retroalimentación entre lo que la mente preguntaba y la emisión de frecuencia del objeto, eso hacía como un corto en el sistema, daba un OK y el dedo se frenaba. No importaba si la persona era radiestesista o no, cualquier persona que hiciera la pregunta sobre el objeto y testeaba sobre el pad, daba resultado OK. En kinesiología es exactamente igual. Cualquier persona que pregunte sobre un enfermo, el músculo, la tensión muscular, siempre da la misma respuesta. O sea, no es una cuestión de magia, es una cuestión de realimentación bioenergética. Es una medición, es como un testeo. Alguien mide algo, pregunta y eso lo emite. No hace falta ninguna cosa más que hacer la prueba de resistencia, digamos, del método. ¿En qué se basa la radiónica? La radiónica se basa en los estudios de Albert Abrams. Todos los seres, y habíamos dicho antes también cualquier materia, emiten una frecuencia de energía vital. Según esta energía, cuenta con una frecuencia determinada cuando está sano y otra diferente cuando su salud es precaria. No es solo una frecuencia, sino que en realidad es un conjunto de frecuencias. No es algo como la FM100 que transmite en un solo tono, en realidad es un conjunto de frecuencias holográficas, pero para la mente es un símil. La mente piensa en una forma arquetípica y recibe esa forma arquetípica de frecuencia. Por eso la puede recibir.
Según esto, todos los seres vivos están rodeados por el campo electromagnético del planeta y cada ser vivo forma parte de él. Hoy esto la cuántica ya lo tiene totalmente superado, pero para aquella época, los años 1910, los años 1920, estas ideas eran bastante estrambólicas. Se conoce hoy como campo mórfico. El campo mórfico ya por allá por los años 70, Rupert Sheldrake, con aquellos experimentos de los monos separados en islas, que enseñaban a un mono a comer un plátano, lavarlo, una patata dentro del mar. Cuando llegaron a cierta cantidad de monos, automáticamente los monos de todas las zonas empezaron a hacer lo mismo. Esto siguió, se hicieron muchas investigaciones, también se descubrió que los delfines lo hacen, que las abejas lo hacen y que un montón de animales lo hacen. Esto significa que cuando algo se toma en conciencia dentro del sistema, es transferido a un campo que ellos denominan mórfico, es como una información que queda en el éter del sistema planetario y puede ser emitido o recibido por todo lo que esté adentro de ese sistema, en nuestro caso, este planeta. Es la radiónica, a través de sus aparatos, la técnica de detección y de regeneración de la frecuencia adecuada para devolver la salud. O sea, la radiónica lo que hace, a través de máquinas, en el caso de que sean necesarias, nos permite detectar, investigar, medir y poner un orden a cada una de esas frecuencias que nosotros vamos recibiendo o emitiendo. O sea, nos permite hacer concreto ese patrón etérico de cómo se llame o cómo nombrarlo, ponerle un número, ponerle una palabra, ponerle lo que sea. Y lo interesante es que cuando se mide y se detecta, todos los radioestesistas lo detectamos de la misma manera. O sea, para todos es exactamente igual. Cuando alguien pregunta plomo, todos recibimos plomo. Está en el campo mórfico y esa información es exactamente idéntica para todo lo que esté en el lugar donde existimos. Eso es muy importante porque en radiónica significa que un elemento es similar para todos en cualquier parte del planeta. No tiene variación por cultura, no tiene variación por norte, sur, este y oeste, no tiene variación por altitud, no tiene variación por si la persona es de origen chino. Para todos ese arquetipo y esa frecuencia siempre es exactamente igual medible. Durante la década de los años 30, en Estados Unidos, una quiropráctica que es muy interesante, Ruth Brown agregó más dimensiones a la radiónica. A través del descubrimiento del diagnóstico y tratamiento podían ser llevados a cabo desde una distancia. Esta mujer descubrió que se podía afectar a la persona a distancia. O sea, no estando la persona adentro del laboratorio o adentro del lugar donde se estaba trabajando con los elementos. En los años 40 el principal enfoque de la investigación de radiónica tuvo lugar en Inglaterra en los laboratorios de la Warner en Oxford. Los instrumentos y técnicas fueron refinados y se hizo un extenso trabajo en el campo de la fotografía radiónica, también la fotografía Kirchner, esos estudios que también están muy evolucionados en Rusia, y se hizo un extenso trabajo y se hizo originalmente iniciado por la doctora en California. En la década de los 60 emergieron conceptos completamente nuevos, fruto de la investigación de Malcolm Rice. Este hombre fue excelente. Este hombre, Malcolm Rice, fue el primero en hacer simulación homeopática y simulación de sustancias en gráficos. Él creó unas tarjetas, que después vamos a ver en la diapositiva que viene, unas tarjetas donde los gráficos representaban la onda, el tipo de onda de cada material, sustancia, emoción, pensamiento. Fue detallando escrupulosamente los campos mórficos de información. Es muy interesante porque cuando hizo pruebas con diferentes personas, todos al ver solamente la imagen, les traía a la mente o la sensación el objeto, pensamiento o sustancia que estaba dibujada en el papel. Los principios del fundamento de la radiónica son sencillos. Todo está en constante movimiento. Toda materia vibra o oscila. Cada oscilación de la materia produce frecuencias y resonancias moleculares. Esto es lo que nosotros buscamos en la radiónica, las resonancias moleculares. Las frecuencias y las resonancias de la materia emiten y reciben información de su estructura. O sea, todo lo que existe en el campo de experiencia emite lo que es. Lo emite. Está estudiado en física cuántica, está estudiado en radiología normal. Cualquier objeto, cualquier cosa, por su propia estructura atómica, emite una frecuencia típica. Y esa frecuencia no está repetida en ninguna otra estructura. Cada estructura tiene su patrón especial de información. En nuestro caso,
los humanos, son producidas por nuestras células, tejidos y órganos, y las denominamos biofrecuencias, ya que somos organismos vivos. Estas frecuencias emiten o reciben información con la que organizan la materia en campos energéticos diversos. Nuestro cuerpo, nuestras células, no solo emiten información, sino que absorben información del medio. En los estudios ya en los últimos 8 años han detallado que el ADN tiene una capa superior que se llama epigenética, que es en realidad la que se comunica de información no solo con el entorno, sino con todas las circunstancias y energías de alrededor, y que es en realidad la que modifica el ADN. O sea que han llegado a descubrir algo que en radiónica lo tenían como un concepto válido. O sea, hoy tenemos suerte de que la ciencia valida casi todos los estudios que se han hecho en radiónica hasta ahora. Las biofrecuencias y bioresonancias moleculares pueden ser transformadas o alteradas como lo son las radiofrecuencias, modificando la información y por lo tanto modificando los campos energéticos que emanan. La radiónica, en cada objeto, pensamiento, emoción, molécula, tiene una huella dactilar, una huella que nosotros la denominamos electromagnética y es única y repetible. Como más o menos traté de hacer con el dibujito, es como una huella dactilar la cual tiene una información que es única igual que nuestras huellas dactilares. Nuestras huellas dactilares no se repiten en ningún humano, todos los humanos somos similares, pero nuestras huellas digitales son exactamente diferentes. En radiónica es exactamente igual, cada cosa tiene su propia firma energética y es lo que permite, digamos, interactuar con ella con absoluta precisión. Él es Malcolm Wright y fue el primero en introducir los conceptos matemáticos de la radiónica. Descubrió que la relación y las formas son intercambiables. Es muy interesante ese concepto porque tanto los números como las formas geométricas son intercambiables. En radiónica podemos utilizar cualquiera de los dos aspectos para generar el mismo tipo de patrón. En una ficha que contenga un diagrama equivalente a una onda de forma, son esas fichas que desarrollaba ahí, era muy sencilla, eran 2 círculos con unas pequeñas líneas trazadas y nada más. Se puede cargar energía y producir los mismos efectos que con una onda de forma. Por consiguiente, diseñó toda una serie de instrumentos diagnóstico-terapéuticos, entre ellos un proyector de impulsos magnéticos que podría enviar la energía del paciente o geometrías que representaban diferentes remedios en su forma arquetípica. La radiónica nos permite, con solo una muestra genética de una persona, pelo o saliva o una uña, a través de eso tenemos lo que se llama su rastra genética. Si tenemos su rastro genético, nosotros podemos utilizar una máquina radiónica para emitirle algo. Usamos el pelo como testigo, que es la persona, ponemos el objeto en el emisor y sencillamente por un sistema de bobinas o por un sistema de dibujos geométricos hacemos que se pongan en consonancia el dibujo o el sustrato de lo que queremos con esa persona. Esto es muy importante porque permite hacer tratamientos a distancia sin que la persona esté involucrada. O sea, no nos hace falta que la persona esté con nosotros. La persona puede estar enferma, de viaje o tener cualquier necesidad. Si nosotros tenemos su muestra biológica, podemos tratarla de lo que sea, emitiendo sencillamente el patrón bioenergético de lo que precisa. Con el mismo instrumento era posible también producir cualquier medicina homeopática, elementos, vitamina, cualquier cosa, transfiriendo la esencia de la medicina bajo la forma geométrica, a glóbulos de sacarosa o a solución alcohólica. Los glóbulos de sacarosa son lo que hoy se utiliza en homeopatía. En radiónica podemos hacer homeopatía directamente al agua, no necesitamos del azúcar. Y en soluciones alcohólicas, como el floral de Bach y todo esto, ese es el mismo sistema, se hace por transferencia energética. Las flores de Bach, todos saben que son una sustancia de cambio energético y la idea principal es lo mismo. En realidad es una forma radiónica de transformar el líquido. ¿Es muy rápido? No. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Se comprende? Sí. Qué bien. Vamos para atrás. A ver si... Porque la radiónica es una palabra moderna que inventó esta persona que significa radiestesia electrónica. Es una palabra que hoy nos viene bien de defensa, porque antes le llamábamos magia, ciencia infusa, cualquier cosa, pero no teníamos una palabra descriptiva y perfecta. Sin embargo, ha existido desde siempre. Si miramos al pasado, la acción a distancia que se utilizaba en la radiónica no es cosa nueva. Forma parte del folclore y la medicina tradicional desde el principio de los tiempos. Paracelso,
Esto no es Paracelso. Creía profundamente en la posibilidad. El sol puede brillar a través de un vidrio y el fuego puede irradiar su calor a través de una pared. Sin embargo, el sol no pasa a través del vidrio ni el fuego pasa a través de una pared. De la misma manera, el cuerpo humano puede actuar a distancia. Esto lo dijo Paracelso. O sea, esto fue una observación de Paracelso. Por alguna causa, él detectó la posibilidad de que una persona podía emitir cosas a otra y la otra persona percibirlo. Otros científicos de extraordinaria inteligencia como Leibniz, no sé cómo se pronuncia, Kant y Newton, ya discutieron también este fenómeno. Francis Bacon, ¿alguien conoce a Francis Bacon? Era impresionante este hombre. Escribió: está garantizado que untar la cuchilla que causó la herida la curará. No solo estaba garantizado, sino que hizo pruebas de esto. Hizo pruebas de cortar o punzar a personas con un cuchillo o un punzón, poner ¿cómo se llama esto? Una pomada, una crema curativa en la cuchilla y ver que la curación de la persona era más rápida que las personas que no hacían la misma acción. Cosa que le asombró profundamente. Es que como en la cuchilla había quedado el rastro genético del corte, o sea, pequeñas muestras de sangre o piel, al depositar el curativo en la cuchilla, también afectaba a la persona en su curación. Y esto lo hizo varias veces, comprobando que las personas que hacían este efecto se curaban más rápido de la herida que las que no hacían lo mismo con el cuchillo. Esto presenta un paralelismo con el tratamiento radiónico, absoluto. También en este caso, el agente curativo se pone en contacto con el testigo, la sangre o los pedazos de piel que quedan de la persona, del paciente que representa el remedio. Más para atrás, y quiero ir para esto porque es muy importante en el tema radiónico que tiene que ver con la sustancia, los antiguos sabios construían edificaciones o buscaban lugares de poder, que hoy algunas personas denominan sagrados. No son sagrados, son lugares geotelúricos específicos que guardan arquetipos con mayor amplitud que el resto, y ellos denominaban iniciáticos. Porque la conciencia, el estado de conciencia es algo orgánico. La conciencia de una persona es algo orgánico. Tiene que estar, por ley, como es arriba es abajo, organizado en el cuerpo. Si no puede plasmarse en la sustancia física, se queda una idea de concepto y no provoca experiencia útil. Esto es muy importante, sobre todo en referencia a nosotros los humanos. Por ello los antiguos crearon máquinas radiónicas que emitían con tal fuerza que impregnaban toda la materia o buscaban en la naturaleza un símil orgánico. Y cuando me refiero a esto, buscaban lugares los cuales iban testeando física, mental o emocionalmente, como hoy utiliza un radioestesista, cualidades en el lugar que fueran referentes a lo que él quería aplicarse a sí mismo como sanación, tanto física, emocional, mental o espiritualmente, ya que en el planeta existe como orden morfogenético, pero está, digamos, focalizados en algunas zonas. Eso que hoy en día se llaman lugares sagrados, son lugares de alta amplitud con referencia a alguno de estos tipos de principios. Como es arriba es abajo, y luego me falta una cosa que es la ley de precipitación, que es lo que permite que esto exista, y la conciencia de plasmarse en la realidad física. Esto ocurre por ley de precipitación y manifestación. Esto es importante porque los muchachos que construyeron esto, que indudablemente no es Keops, lo siento por si alguno está mirando esto, construyeron una máquina hiperdimensional de aceleración de conciencia. Una máquina radiónica espectacular que lo que hace es simular la hipófisis, unas glándulas que tenemos en la garganta y un punto que tenemos en el corazón que se llama el punto de anclaje del alma, y a través de un proceso consciente que se hacía caminando y meditando por adentro de la pirámide, haciendo sonar cuencos de aguas específicos y con ciertas específicas cosas, aceleraban la conciencia de la persona. Esta fue una de las máquinas radiónicas más imponentes que tenemos en el planeta. Es una de las máquinas radiónicas más antiguas que todavía permanece construida y que seguramente su funcionamiento, si se la llenara de los objetos correctos que tienen que estar adentro para que oscile la forma correcta su capacidad de funcionamiento, haría lo mismo en las personas que se metieran dentro de la pirámide. Son aceleradores de conciencia. Lo que hacen es centralizar, concentrar
un don o una forma en un espacio pequeño. Algo que se encuentra en el universo disperso, lo que hace una máquina radiónica es concentrarlo y amplificarlo de potencia. Eso nos permite percibirlo de una manera más sencilla. Incluso nos lo impregna en el cuerpo, es tal la amplitud que nos lo emite y nuestras células son como forzadas a escuchar. Son, en este caso, métodos de iniciación forzada. Lo mismo se utilizaba en Chichén Itzá o en México en Teotihuacán. En Teotihuacán encontraron 6 caminos por debajo de la pirámide del Sol, y en las paredes hay diferentes piedras, y encontraron vasijas de agua y diferentes cosas. Y estrictamente es un funcionamiento radiónico. Las vueltas, la forma en que están colocadas las piedras generan un patrón específico que el chamán o el maestro o lo que sea buscaba para que la persona que quería la iniciación pudiera acelerar su proceso de comprensión. Radiónica más moderna. Las catedrales están basadas en los libros del rey Salomón. El rey Salomón era un hebreo que, según él, se comunicó con Dios, y Dios le dio las formulaciones de la representación de cada sustancia, que ellos llaman entes o ángeles o arcángeles, o como le quieren decir, los dibujos representativos, las cualidades matemáticas, cuadrados mágicos que simulaban cada cosa. Cuando encontraron aquellos libros antiguos, lo primero que se hizo fue la investigación de las formas para hacer la amplificación de un concepto. Esto que ven aquí no es ni más ni menos que un sencillo sistema resonante. Es como una radio. Esto es como un sistema de una radio. Aquella radio donde uno la pone en frecuencia. El lugar central es el lugar donde se emite el resultado de lo que está resonando el dibujo. O sea, el dibujo no es como muchos libros explican, que hay que caminar y hacer circuito porque eso hace un camino en la mente, no sé qué, esto, lo otro. Es muy bonito, no tiene esa función, sino que es más sencillo, porque en el universo todo es muy sencillo. Es un sistema resonante que está resonando una frecuencia específica que emana un tipo de conciencia específico del despertar, para que una persona que es consciente de aquello pueda, bajo su actitud correcta en lo que está trabajando, acelerar su proceso iniciático. O sea, sencillamente parándose ahí, en un estado de quietud interior, esto emana una información que nuestras células y nuestra conciencia pueden utilizar para nuestro mejoramiento interior. No solo funciona eso dentro de la catedral, toda la estructura es un sistema resonante como una antena. No solo eso, sino que las catedrales están organizadas sobre lo que en China se llamaban las líneas del dragón, los huesos y las venas del dragón, o sea, líneas ley y líneas de agua muy importantes que son necesarias como geopatía para generar frecuencias más fuertes, generar mayor amplitud electromagnética. Y los sistemas están organizados, cada cuenco, cada forma, cada parte estructural, para concentrar ese dinamismo energético en un punto, hacerlo converger en un punto dentro de la catedral. La persona que conoce esto, la persona que sabe esto, como en nuestro caso hoy en día la masonería, sabe exactamente cómo utilizar esta instrumentación para lograr algo sobre sí mismo. Lo mismo tendría que ocurrir con nosotros cuando vamos a un lugar sagrado. Tendríamos que saber perfectamente qué hace, o por lo menos abrirnos a escuchar qué hace para obtener el don de lo que hay. En Inglaterra hay 2 círculos de menires enormes, tienen como unos 400 metros, y fui con una amiga mía que es sensitiva, Esther, y nos fascinó porque cada piedra pertenecía a un órgano del cuerpo. Nos fuimos anotando en un papel, y cuando los dos nos mostramos lo que habíamos percibido estábamos alucinados. El 97% como solo una piedra le erramos. Cada uno nos poníamos en una piedra y era maravilloso, era como acupuntura. Sentías en el órgano el funcionamiento de la energía. O sea, sabían organizar, hicieron un sistema de medicina cuántica con piedras en una zona, sencillamente con un símbolo infinito. Cada piedra está puesta, y cada piedra, por la forma en que cruza los campos terrestres, genera la frecuencia, el patrón de corrección de un órgano del cuerpo. Ojos, nariz, olfato, era perfecta la sensación, absolutamente perfecta, no había falla, o sea, no pensabas en dos cosas, se sentía muy bien.
si existe algún tipo de símil en la antigüedad que represente la radiónica a uso personal, que es lo que hacemos nosotros en nuestros vídeos. Lo que se conocía como talismanes son máquinas radiónicas, ya que el símbolo representa un arquetipo, una forma de pensamiento, una cosa que para la conciencia es automáticamente recibida aunque usted no la comprenda, ya que está guardado en la memoria morfogenética del sistema. Los antiguos hacían esto normalmente en materiales como el oro, por su gran cualidad de transmisión electromagnética, y en realidad su función es mejor cuando está perforado, o sea, cuando el aire, por ejemplo, la letra es un hueco que falta, que solamente hecho en sello. Sin embargo, son de las máquinas radiónicas más antiguas que conocemos. Los talismanes de magia, o de magia negra, que se utilizan normalmente cuando se quiere atraer a una persona a poner un pelo con ciertas sustancias en ciertas fechas, es radiónica. No es ninguna cosa especial. Se emite un patrón de onda específico sobre una persona cuando hay un planeta en un lugar correcto, y es lo mismo, es como una aguja de acupuntura. Están poniendo una emisión de frecuencia en un arquetipo, en un concepto sobre esa persona, ya que tienen el rastro en un pelo o en lo que sea que le pertenezca. Y bueno, hasta aquí la radiónica. Voy a pasar a los dispositivos. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto? Todo esto está basado en tratar de comprender cuál es la importancia de saber qué es radiónica y por qué la utilizamos, o por qué es el método más fiable y preciso de hacer lo que nosotros intentamos hacer en nuestro trabajo con los vídeos de curación. Yo sí. Pregunta. Estos talismanes, dices que tienes que tener un espacio, un hueco. Sí. ¿Para qué es el espacio? Al atravesar el material es cuando en realidad emiten coherentemente el patrón de lo que querés emitir. O sea, con el cambio superficial no llega a tener la amplitud correcta para la emisión, vamos a decirlo de alguna manera. Tiene que estar agujereado. Por eso las piedras, los chamanes las taladran, las atraviesan de lado a lado más que hacer, digamos, una forma de escultura. Porque esto lo saben. En la mayoría de las cosas hebreas, vos te encontrás que la piedra está tallada, está taladrada de lado a lado, igual que en las cosas que se encuentran en civilizaciones antiguas. Y es porque el campo magnético tiene que doblarse por adentro para que genere la frecuencia, o sea, tiene que atravesar de lado a lado. Y esto no ocurre cuando solamente haces una impresión sobre el metal. No llega a hacer que el campo magnético fluya, digamos, a través de la sustancia, haciendo que el patrón coherente de frecuencia sea correcto. Es bastante importante y mucha gente muchos que hacen talismanes no lo toman en cuenta. Sí. ¿Tendría que ver con abrir el toroides? Con abrir el toroides, supongo que tiene que ver con la forma en que el campo magnético se expande. En el caso del toroide, el toroide genera un campo magnético cerrado, no emite hacia afuera. O sea, la importancia del toroide como sistema transformador es que concentra todo el campo magnético dentro del propio toro. Casi no emite hacia afuera. Sí, más atrae que otra cosa. O sea, es un campo cerrado, es como un anillo de campo magnético. En este caso, esto genera un campo de distorsión espacial que cuando uno es vidente lo ve. Es muy diferente la forma en que emite cuando hay aire a cuando solamente está hecho en dos capas. Muy diferente, me refiero a muchísimo. No es que esto no funcione, es que no tiene la suficiente fuerza. Así que vamos. Otra cosa... vamos a ver ahora. Sí, porque lo puse. Bueno. Llegamos a nosotros. Llegamos a los dispositivos Vitroquanti, que nosotros denominamos llaves para tu conciencia, porque para eso fue que los hicimos. Son como pequeñas máquinas, en algunos casos iniciáticas, y en otros casos de salud, que hacen referencia exclusivamente, o con total exactitud, con la medicina china. Emanan los dones con la que la naturaleza y el cosmos, durante eones, han generado la evolución y el desarrollo de todas las formas. Nosotros no hemos inventado nada en todo lo que hacemos. Utilizamos las mismas formas arquetípicas que son conocidas por todas las civilizaciones a lo largo de la evolución humana, y las mantenemos.
lo que hemos hecho es llevarlas a una impecabilidad maravillosa a través de hologramas que hacen una expansión en niveles que hasta ahora no se había realizado. Es una de las grandes diferencias en la arquitectura. El concepto de trabajo de Vitroquantic es que el universo es geométrico y matemático. El creador, no vamos a decir Dios porque algunos no están de acuerdo con la palabra, vamos a hablar del creador como dicen en Kabbalah, despliega desde sí conceptos arquetípicos y geometrías que el hombre descubre a través de la ciencia de los números. La naturaleza entera, la vida misma, son el resultado de estas leyes y principios matemáticos. Hoy esto está totalmente demostrado en la geometría sagrada ya y validado. En Vitroquantic hemos concebido y aplicado esta magia viva de la creación en dispositivos para la ampliación y plenitud de tu conciencia. ¿Qué hacemos en Vitroquantic? Creamos emisores de resonancias en coherencia con las funciones del ser humano en su estado de salud, equilibrio físico, mental y espiritual. El vidrio, sílice, es organizado molecularmente y se transforma en un generador de frecuencias con una longitud y amplitud de ondas suficientes como para impregnar un ambiente a una persona. Digo suficiente porque lo podemos hacer de la amplitud que queramos. Pero la amplitud tiene que ser la correcta y no otra. Y eso ha llevado mucho tiempo de trabajo. La amplitud correcta para que tu célula escuche, pero no sea violada su libre albedrío, digamos, de escucha. O sea, nuestros productos emiten los campos con suficiente fuerza para que tus células escuchen lo que se está emitiendo, pero ellas deciden qué van a hacer con esa información a través de tu conciencia y tu responsabilidad. Esto servía a través de información formogenética totalmente similar a la del ser humano, que la célula reconoce, puede adquirir y comprender. Lo voy a aclarar de nuevo, nosotros, no como existen otros dispositivos radiónicos, no inhibimos el libre albedrío del ser humano, de ninguna sustancia. Sencillamente lo emitimos para que pueda ser escuchado. La base de funcionamiento. Son pequeñas máquinas radiónicas que se basan en dos tipos de trabajo. Uno, el I Ching, configurado en extensos hologramas, y el otro en patrones mórficos realizados en geometría sagrada. La forma en que utilizamos el I Ching nosotros es una forma holográfica que también está igualmente realizada en la Kabbalah. Hay gente que puede ver en la sustancia las formas de onda manifestadas. Nosotros no trabajamos con I Ching plano, trabajamos con unas geometrías holográficas, multidimensionales de I Ching, que forman la imagen holográfica de la sustancia física funcionando en un estado perfecto. O sea, tu ADN, tus cromosomas y tus órganos en un estado de salud perfecta emiten una forma particular que ha sido descubierta por I Ching hace 3.500 años y que tiene una coherencia de funcionamiento con respecto a cómo la vida la emana. O sea, la vida sabe cómo tiene que ser un humano sano. Eso se puede registrar y nosotros hemos conseguido realizar esas formas geométricas e integrarlas en los vídeos. Y la otra, que es algo más sencilla, son las geometrías sagradas, que ya todos conocen, que de la misma manera las hemos exaltado a holografías para que tengan funcionalidad en todos nuestros campos de expresión. O sea, nosotros tenemos solo un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, también tenemos un cuerpo espiritual. Mucha gente dice 7 dimensiones, 12 dimensiones. Nosotros hemos trabajado sobre las 12 porque en esto nos basamos en igual que la Kabbalah. Nosotros seguimos la línea de Kabbalah para esto, así que trabajamos en las 12 dimensiones del ser de la misma forma que está estudiada en la Kabbalah. Cada función del cuerpo, nuestro espíritu, puede ser plasmada de esta forma gráfica con alguna de estas dos técnicas. Lo que no logramos hacer con el I Ching, porque funciona en cuerpos sutiles, lo logramos hacer con las holografías de las formas gráficas. Está bastante estudiado en el I Ching, súper reconocido, que el ADN tiene la misma conformación que los códigos del I Ching. Cuando uno tira las 3 monedas del I Ching, lo que está haciendo en realidad está preguntando su código genético, una información, y es devuelto por las monedas. No es ni evidencia ni nada revestido, es radiónica. Es un modo de hacer interacción con nuestra memoria celular. No tiene nada de mágico, es ciencia pura. El I Ching es ciencia absoluta. La geometría sagrada es el estudio de la geometría, ya lo sabemos. Dan Winter ha hecho descubrimientos fantásticos sobre esto y otras personas también. Y es realmente una puerta de acceso a la conciencia superior. Por eso encontramos grifos en toda la historia de los seres humanos. Es tan importante
es tan importante que lo encontramos en cualquiera de las líneas evolutivas de cualquiera de las civilizaciones que han tenido los humanos. O sea, la geometría sagrada no es ninguna casualidad. Los alineamientos con los planos y equilibrio con los planos tienen muchísimo que ver con la geometría sagrada, su comprensión o por lo menos su aceptación y funcionamiento. Esto es importantísimo en cuanto a comprender los efectos de la radiónica. La diferencia entre una imagen y una máquina radiónica. Una imagen simboliza un arquetipo, no hay ningún problema. Es una forma de pensamiento, pero no lo emite con la suficiente potencia o amplitud de onda como para ejercer una propuesta de cambio sobre la materia. Porque la imagen funciona, el individuo debe tener la atención fijada en dicha imagen, y es la intención la que imprime el arquetipo en la materia. Si yo les muestro un dibujo, mira, esa es publicidad. Si yo les muestro un dibujo y ustedes lo están viendo, solamente al pasar por la retina y transferirse como forma de luz al cerebro, está funcionando en vuestras conciencias. Está funcionando bajo ninguna amplitud, sencillamente si yo lo saco, en realidad esto deja de emitir, solo funciona cuando lo ves. Como dibujo, al tener dos tipos de color o dos tipos de sustancia, emite cierta cualidad electromagnética, pero digamos, no tiene amplitud suficiente para que tus células puedan recibirlo. Tenés que ser o muy perceptivo o muy consciente para que esto genere algún tipo de cambio sobre una persona. Sin embargo, en la máquina radiónica es de función electromagnética por sí misma y sin intervención externa. No hace falta que tú la mires. No hace falta que tú seas consciente de que esté ahí. Es tan fuerte su amplitud, en diferencia con un dibujo, que tus células perciben esa información sin que tú estés en conciencia de ello. Las células sí están en conciencia con ello, porque están recibiendo la información. No hace falta ni que lo mires, ni que sepa que esté ahí. Está emitiendo como esa luz está emitiendo fotones en este momento. La misma relación es, una lámpara dibujada no emite luz, pero una lámpara en forma física con un sistema incandescente emite luz que es perceptible por nosotros. La misma diferencia existe entre estos. Emite la frecuencia, emite con suficiente potencia como para impregnar la sustancia física. Entonces, en radiónica no es lo mismo un sistema, un dibujo en un papel que algo hecho en un material como cobre o oro. Esto emite electromagnetismo 1000 veces superior a esto. Esto se llama desimpregnador y es una de las funciones básicas de la radiónica. Sirve para borrar memoria emocional, memoria psicotinal, las cosas. Normalmente lo que hace un radiestesista es poner aquí lo que quiere neutralizar y es neutralizado. Pero es neutralizado por su acción consciente. Él lo pone, pone la intención, lo observa con el péndulo, hace todo. En el caso de este tipo de máquinas, ella puede traer algo ahí sin saber qué haga y al ponerlo será neutralizado. No hace falta la atención ni la intención de una persona sobre ello. Es muy importante porque esto emite esa forma de ondas 24 horas al día. Estés o no estés. Seas consciente o no seas consciente. En cambio, en este tipo de cosas tienes que ser consciente, tienes que percibirlo, guardar la imagen, estar atento o consciente de que está ahí. La potencia de emisión electromagnética y fotónica aumenta según la densidad del material con la que está realizada la geometría. ¿Qué encontramos nosotros con todas estas investigaciones? Primero, que no podíamos hacer en esto imágenes tridimensionales holográficas. No sería imposible. Imposible. Y luego, que la potencia de emisión en estos trabajos nos quedaban demasiado grandes como puede ser portátiles. O sea, no podíamos hacer portátiles eso. Pero lo que no para hacer hologramas era bastante molesto porque precisábamos hacer hologramas. Y descubrimos que podíamos guardarlos adentro del vidrio. Los sílices, el sílice nos permite dos acciones simultáneas en la amplitud radiónica. En una amplitud casi igual a la de la emisión de cobre u oro, pero con imágenes tridimensionales y holográficas. Esto nos permite usar geometrías 1000 veces superior a un dibujo plano, que lo hace maravilloso, porque nos permite trabajar cientos de aspectos que no podíamos trabajar con un dibujo formal. Lo que ocurre, nosotros hacemos el vidrio, lo hacemos nosotros en nuestros hornos, o sea, no es vidrio, es que los espines de cada molécula del vidrio queda orientada molecularmente emitiendo eso perennemente, para siempre. Y ya está. Ahora va a empezar a hablar de nuestros dispositivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que he hablado? ¿Es comprensible el método de por qué llegamos a utilizar silicio?
en vez de otros materiales. Carlos, entonces si llevas puesto un aparato de estos, en teoría, tienes que estar súper sana y súper bien. No. Teoría? En teoría, si tú le haces caso, sí. Si tú quitas lo que obstaculiza tu salud, el elemento te da la información como una brújula, como un GPS, te indica el camino para tu estado de correcta salud. Pero te tenés que permitir escucharte, o sea, saber qué está interrumpiendo ese estado. Pero el sistema, el dispositivo, seguirá enviando la información vamos, sin parar. No te dará tregua en ello. Lo que tenés que saber hacer, resolver, y que el dispositivo te va a ayudar en ello, es a mostrarte por dónde. Eso sí. El dispositivo emite permanentemente, digamos, la onda portadora para que vos sepas cómo llegar a meta. O sea, claramente si le pregunto al dispositivo... Si le preguntás al dispositivo, si acallás tu sistema y escuchás al dispositivo, te vas a dar cuenta, vas a sentir como un torcimiento, vas a entender que no tenés adecuadamente puesto de manera correcta. Tanto en tu nivel emocional, psíquico, incluso físico de los órganos, vas a sentir lo que está descompensado. Como el sistema emite el lugar de salud, vas a comprender por qué no estás parado en ese lugar. O sea, vas a tener la sensación de qué es lo que no está correcto y qué es lo que te permite evaluarlo y corregirte. Por eso te digo que no quita la ley del libre albedrío. O sea, pero sí te emite la resolución, sí, que resolverlo. Sí.